Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado. Hoy tenemos como invitado al profesor y doctor Teófilos Toulkeridis. Tiene PhD, él es un ciudadano griego con licenciatura en Geología, Mineralogía, Geografía y Química, título en Maestría en Ciencias de Geología y Paleontología, doctorado en Geología y Geoquímica de los isótopos con summa cum laude, todo en la Johannes Gutenberg Universidad de Mainz, Alemania. Además, ha sido investigador, postdoctorado en el Instituto Max Planck. Ha sido docente universitario por muchos años en distintas universidades y hoy en día está como docente investigador y director de investigación en producción científica de la Universidad de Especialidades Turísticas UDET en Quito. Además, ha sido experto consultor internacional en gestiones de riesgos, reducción de vulnerabilidades con enfoques en terremotos, tsunamis y volcanes. Ha sido comisionario de UNESCO. Además, ha sido revisor de múltiples revistas internacionales de gran factor de impacto y autor de más de 262 artículos de Scopus en revistas internacionales y 27 libros publicados en varios idiomas. Entonces, después de esta larga revisión de tu muy importante currículum, Teo, como te decimos, los que te conocemos hace muchos años, quisiera hablar de varios temas y comencemos un poco por los más recientes, porque algunas personas me han escrito preocupados porque en estos últimos días se han activado ciertos temblores, especialmente un enjambre en las costas del Ecuador cercanas a Puerto López, a Lango. Algo también ha habido en el sur, algo en la Amazonía, pero concretamente donde más puntos, digamos, de temblores ha habido en esta zona. Entonces, siempre la gente se preocupa y quisiera tu evaluación si esto es un tema de preocuparse más o menos de lo que tendríamos que estar en general preocupados en un país que sabemos que tiene alta actividad sísmica. Muy bien, gracias Giovanni por esa introducción. De hecho, es un país muy movido debido justamente a la constelación de diferentes placas tectónicas que tenemos. Por lo tanto, esto que ocurre ahora también ocurrió dentro de la pandemia, si se recuerda bien, 2022, 21, 22, teníamos un pequeño enjambre sísmico, muy pequeño. Lo exageraron los medios, lamentablemente, porque si lo compararíamos con este que realmente era un enjambre sísmico en 2004, era una realmente exageración. Ahora está empezando y tenemos varios movimientos hace 5 punto algo, cual simplemente nos recuerda que el país podría pasar a factura de un tsunami que estamos esperando desde mucho tiempo. Por lo tanto, el maremoto mismo no va a matar a nadie, pero la generación de un desplazamiento vertical de agua que podría llevar olas catastróficas a la costa, eso sí podría ser muy, muy preocupante. Y veo algunos enlaces de gobierno a través de la Secretaría de Riesgos y del Instituto Geofísico que dicen hay que tener la mochila a la mano. Esto es lo peor que alguien puede hacer. Cuando se trata de un deslave lento, de una inundación lenta, de una sequía lenta, ya yo diría, ok, bueno, toman en cuenta una mochila de emergencias y váyanse a algún lado tranquilos, pero cuando se trata de cosas abruptas, como sería en este caso un sismo fuerte o un tsunami que tampoco no tenemos tanto tiempo para reaccionar cuanto se genera justamente en las costas ecuatorianas, eso sería lo más fatal que puede tener alguien en mente de buscar una mochila de emergencias el momento que tiene simplemente de escapar, cuanto sabemos que hay solamente minutos para reaccionar hasta a veces no, solamente segundos cuando se trata de terremotos. Ahora, tú alguna vez nos explicabas en una entrevista que hay algunos métodos para, con poco tiempo de anticipación, pero más o menos dar aviso de terremotos. ¿Cómo funciona esa tecnología y cuál ha sido la experiencia en otros países? Porque aquí no hemos avanzado en ese sentido, que por lo menos que yo sepa. Muy bien. Tenemos nuevas metodologías a cuales pueden advertirnos 8 a 10 minutos antes que pasa un terremoto muy fuerte a través de GPS, estaciones totales. Es publicado en revistas fantásticas con pares mundiales, pero aquí no se aplica. Hay gente que está en contra de esto, imagínense, en contra de esto. Pero hay que decir también la verdad, que si lo implementaríamos hoy día 16 de septiembre de 2025, tendremos un sistema de alerta temprano para justamente advertir de terremotos fuertes. ¿Qué va a pasar si ECO 911 dice en pocos minutos pasa un terremoto?
más personas morirán por la evacuación que por el terremoto. ¿Por qué? Porque aquí no estamos preparados. No tenemos una implementación de una cultura preventiva en todos los niveles que se necesita para explicar a la gente, sean niños o adultos mayores, en cualquier tipo de a nivel socioeconómico, no tenemos este conocimiento para decir a dónde tenemos que irnos si pasa alguna cosa. Muchas veces dice la gente, yo estoy preparado en mi sitio de trabajo. Muy bien, te felicito. Pero si estás en la casa y no sabes qué hacer, ahí ya estás en problemas. O estoy preparado en casa, pero no en mi sitio de trabajo. Es decir, siempre hay una forma de decir que la gente no está preparada para el momento que pasan las cosas del sitio donde está la gente ubicados en este momento. Y por lo tanto, este sistema de alerta temprana que existe en otros países, aquí no es aplicable. ¿De qué estamos hablando? No de asociaciones totales, más de ondas sísmicas. Tenemos la onda sísmica primaria y secundaria. Se va a la primaria y no es algo que destruye los sitios, más aún se percibe a través, por ejemplo, de los animales. Entonces, entre la onda primaria y secundaria hay un cierto tiempo que pasa. Cuando ocurre esto, este tipo de diferencia de tiempo de llegada de una ola o onda de destrucción, esto se toma, por ejemplo, muy en serio en Japón como en México y puede advertir gente y sea pocos segundos o un minuto a sitios lejanos. Por lo tanto, como nuestro país es muy pequeño, una onda que se da por advertir a la gente en México DF que pasó 3.000 kilómetros, nuestro país ni siquiera tiene 1.000. Allá sí se advierte a la gente de México DF y por lo tanto la gente puede reaccionar. Estas cosas aquí no son aplicables, lamentablemente. Ahora que hablas de México DF, yo estuve la semana pasada allí y justamente me alojé en un hotel en un piso muy alto, en un piso de piso 38 concretamente. Y me ponía a pensar qué hago en el caso que nos toque un terremoto fuerte, porque creo que el último fuerte fue en el 85, ¿no? El El que fue. 85 era la gran destrucción, sin embargo, en 2017 tenían dos muy ejempláricos, justamente en septiembre, en el mes donde advierten a la gente. Y obviamente allá, debido de esto que pasó en el 85, tienen unos códigos de construcción muy fuertes que hacen a respetar en México como en Chile. Por lo tanto, si estabas en un piso 38, sí vas a moverte bastante, pero el edificio sí va a resistir porque justamente puede contrarrestar el movimiento sísmico y así estarás seguro a menos que te quedas en la terraza, en el balcón o en la ventana, ahí ya no puedo garantizar por tu seguridad. Claro, pero aquí va la pregunta. En esas circunstancias, mejor es quedarte dentro de ese piso, tal vez resguardarte de que no te caiga algo en la cabeza, pero intentar bajar es una locura, ¿no? Bajar no debería hacerse, hay que quedarse tranquilo, justamente como dijiste, muy bien. Realmente tu reflexión es de quedarse al lado de algo muy fuerte, muy pesado, para que en el caso que algo se cae, que no se cae encima de uno, que se cae encima de algo y así tenemos este famoso triángulo de sobrevivencia o de la vida. Entonces, hay que tener este tipo de medidas, pero esto hay que hacerlo siempre, es decir, independiente si te ubicas en piso 38 en un edificio que sí es sismo reciente o en otro sitio, siempre hay que ver dónde puedo quedarme si pasa alguna cosa. Es decir, ese tipo de pensamiento tenemos que tener siempre, no importa dónde estamos. Y por lo tanto podemos así con este reacción rápida realmente sobrevivir. De eso se trata. Tú mencionaste lo de los códigos y la pregunta que se me viene a la mente es, después que tuvimos, es evidente lo que se vivió en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, donde hubo clara muestra de que muchas edificaciones no cumplían ningún código de nada, eran muy mal construidas y no debieron haberse caído y se cayeron. ¿Qué ha mejorado en el Ecuador después de ese terremoto que causó la muerte de muchas personas? Hemos aprendido la lección, se han mejorado los códigos, las ciudades están haciendo cumplir las normas en el momento de que dan permisos de construcción o seguimos en pañales. La respuesta es sí y no, y voy a explicar por qué sí y no. Tenemos un muy buen código que es el NEC 15, es el Código de Construcción Ecuatoriano, NEC 15 de 2015, y justamente al año siguiente pasó el terremoto, obviamente no podía todos
hacer alguna cosa entre 2015 y 2016, lo poco que se construyó en forma chimbo. Hay que decir la verdad. Es decir, hay muchos irresponsables que simplemente por ganar o por ahorrar plata, construyen como sea y esos tipos de edificios se han colapsado. Independiente de 2015, también teníamos un código que tampoco no respetaron la gente manabí en Esmeraldas de 2000. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Primeramente, hay que decir la verdad, el código 2015, el NEC 15, es muy bueno, es realmente excelente. Sin embargo, debido a que pasó en 2016 y también que pasó en Palau en 2023 y otros sitios que pasó la una u otra cosa de movimientos bruscos donde hubo la una u otra forma de daño, se ha elaborado un nuevo código que deberíamos llamarlo NEC 2024, pero no salió en 2024, tampoco ahora. Por lo tanto, en estos meses, en estos días, tiene que salir y en ese sentido se llamaría NEC 2025, 2026, pero sea como sea, de esto que yo sé, es un fantástico, excelente código que la gente tiene que respetar. ¿Por qué digo esto del sí y no? Porque tendremos normas, pero siguen gente, más que todo en las alcaldías, dando permisos donde no deberían dar. Por lo tanto, que estamos construyendo todavía es vulnerabilidad en vez de seguridad. Y eso es un tema básicamente porque no hay la capacitación adecuada para los municipios, o más va por el lado de lo que pasa mucho en el Ecuador de la corrupción. Es corrupción, porque sí tenemos gente que sabe que esto es ilegal, que esto no es correcto, que pasa, pero se pasa plata de uno a otro lado y así la gente, sea los constructores, sean los dueños, los gerentes de estas construcciones, sean la gente de la alcaldía que permite todo esto, permiten justamente construir inseguridad y por lo tanto la gente que entra en esos edificios, cuando pasa un terremoto, estarán los primeros muertos, lamentablemente. Tú, siguiendo con el tema de los municipios, no solamente es el tema del código como tal, en el sentido pues, de la estructura y demás, pero también a veces uno se da cuenta en diferentes ciudades del Ecuador que se está permitiendo construir tanto en zonas de marino-costeras como en zonas de montaña, de quebradas, por ejemplo, que no debería haber construcción, por distintas razones. Ni cerca de las quebradas, ni cerca de los ríos, ni en pendientes muy fuertes. No debería hacerse, a menos que realmente se implementa una ingeniería de punta. Am, Podríamos construir donde sea, al fin, si se invierte adecuadamente, pero no se hace y por lo tanto tenemos problemas. En el caso de la parte costera, ¿quién no quiere vivir cerca de la playa? Obviamente, se construye en terrenos inadecuados, inestables, muchas veces que contienen también agua y cuando se mueve la tierra tenemos este famoso efecto de licuefacción donde se libera el agua y por lo tanto las cosas se hunden como en gelatina. Y esto es una cosa que tenemos obviamente de prever. Y hay estudios, varios estudios donde yo soy autor o coautor, donde dijimos dónde hay y dónde no debería construirse. Y también tenemos el otro problema que mucha gente lo subestima porque simplemente no lo han visto con sus propios ojos, que es los tsunamis. Hemos tenido y tenemos todavía una forma de reocurrencia de cada 22 años, un tsunami en la costa ecuatoriana, que surge en la costa ecuatoriana. No hablamos de esto que pasó de Rusia un mes atrás, que vino algo de ola por aquí, o que pasó de Japón o de Chile en 2011, 2010, respectivamente. Hablamos de cosas que pasan al frente de nosotros, delante de nuestra nariz, y por lo tanto no estamos preparados. Por lo tanto, ¿qué he hecho yo? A través de ingeniería civil, hemos aplicado algunas metodologías en cual hemos evaluado rascacielos que se construyeron entre 0 y 30 metros sobre el nivel del mar en Bahía, en Salinas y en Manta. Hablamos de en Bahía 26 edificios, en Manta 18 edificios y en Salinas 99 edificios. Y hemos visto que mayormente estamos bien, es decir, son sismo y tsunami resistentes la mayoría, pero hay algunas abejas negras que no son. Entonces allá deberíamos decir a las autoridades, y lo hemos hecho de hecho, que allá no deberían vivir gente, pero la gente cri, 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 no hace nada. Es decir, a pesar que les damos un estudio gratuito para ellos, que debería ser ellos, que costaría decenas de miles de dólares, a través de nuestros resultados de la academia, no se ha movido ni un dedo para hacer alguna cosa,
con esto que hemos encontrado, lamentablemente. Tú mencionaste al inicio de la entrevista el riesgo de tsunami y el Ecuador en su historia ya tuvo algunos episodios importantes. Entiendo, en Esmeraldas hubo un tsunami importante Sí. varios siglos atrás, pero tú mencionaste y no capté bien, digamos, el hecho de que tú estás consciente de que hay un riesgo de un movimiento vertical que podría llegar en cualquier momento. ¿Entendí correctamente? Es correcto, es decir, a través de la zona de subducción, así se llama la fosa ecuatoriana, donde tenemos un choque entre una placa oceánica y una placa continental, cuando en forma brusca se entra más profundamente en la placa oceánica, existe por lo tanto una baja por varios metros a veces del paquete acuático, y esto es que provoca al fin el desplazamiento vertical, el tsunami hacia la izquierda y la derecha, lo digo así, hacia la costa ecuatoriana y hacia el Pacífico abierto. Y esto es una cosa que tenemos que considerar que va a pasar dentro de esta década. No hay ninguna duda, ahora estamos en 2025, hablamos hasta 2030, que algo muy fuerte va a ocurrir y para esto tenemos que prepararnos. ¿Y cuál es la forma de prepararse? Hay varias cosas. Por ejemplo, solamente saber que esto va a pasar. Y en este caso no necesito ni siquiera alta tecnología. Si yo siento un momento brusco de, de sismo en la costa, en la playa ecuatoriana, directamente irse hacia alturas. Si en este caso se toman nuestros estudios en serio, podemos decir no alejarse demasiado, es decir, no buscar una colina que tal vez no hay porque la parte es plana, en el litoral es mayormente así. Entonces, en este caso yo digo que hay que entrar en edificios que sabemos que son sismo y tsunami reciente, subir hasta el tercer, cuarto piso y quedarse allá hasta que pasa el impacto o los impactos de los tsunamis, porque no solamente una ola, pero varias. Y esto tenemos, es decir, tenemos sitios que llamamos refugios temporales donde la gente puede quedarse en una zona de seguridad en altura, en edificios, dentro de edificios, más que todo. Yo he visto en la playa, en algunas provincias, que hay letreritos de tsunami y hay algunos puntos escogidos que pues, son como puntos de encuentro. Eh, Dos preguntas ahí. Uno, si están existiendo cada cierto tiempo simulacros y dos, si están claramente marcados esos puntos, porque como tú decías, si esto es un tema muy súbito, no puedes demorarte demasiado en llegar al punto alto, ¿no? Así es, lamentablemente de esto que hemos visto y también esto hemos reportado, que hay algunas señalizaciones que dirigen a la dirección correcta, pero el sitio seguro no es tan seguro, porque está cerca de un talud que puede colapsarse, porque con el maremoto obviamente se mueve la tierra y la gente se va a sitios peligrosos. Esto ha ocurrido en varias partes del país, lamentablemente. Es decir, una cosa es poner una señalética, la otra es realmente evaluar hacia dónde está dirigiéndose el pueblo, aún más, en forma chistosa, porque yo hago así las conferencias para la gente, vence el miedo y que se ríe de ellos mismos y de las autoridades en ciertas partes, es que hay señalética en varias partes, puedes decirle exactamente al centímetro dónde están las señaléticas que apuntan hacia contravía. Entro allá, me mata un carro que está saliendo. Están apuntando hacia la playa, es decir, me mandan hacia el peligro. Todo eso tenemos en Atacames, en Pedernales, en sitios increíbles, donde hay muchos y miles, para decir de verdad, miles de turistas. Si ni siquiera hablamos de los lugareños. Y por lo tanto, cuando la gente no sabe qué hay que hacer y siguen esos señales, esa señalética, están también equivocados. Por lo tanto, esto que dicen siempre, siempre se escucha y hoy día también se lea, ¿no? En los comunicados, en los boletines, siguen solamente la voz autorizada de las autoridades responsables, lo que sea. Creo que en este caso hay que seguir a la academia porque nosotros estudiamos esto y que se pone señalética donde se respeta realmente la realidad, no una norma que dicen cada 100 metros una señal y nos mandan a sitios vulnerables. Esto no sirve. Cuando tú tienes que buscar altura, ya nos explicaste que si son edificios adecuados, un cuarto piso estaría bien. Si tú conoces que hay cerca un cerro o una loma, ¿qué altura mínima debe tener? Yo diría en general, podemos decir 10 metros, estamos bien, porque no hablamos de mega tsunamis, hablamos de tsunamis comunes y corrientes que también son muy catastróficos, pero 10 metros es más que suficiente. Pero aquí hay otro problema.
justamente esto. También en forma de chiste enseño esto de las realidades. En Salinas tenemos una esquina que dice por allá 2 kilómetros y por allá 5 kilómetros. Es decir, depende a qué dirección voy a ver la señalética. Tengo o que correr 2 kilómetros o 5 kilómetros, irme a Petrópolis o a la chocolatera. En ambos casos, la gente va a morir. Porque correr 2 kilómetros, cuando la hora viene en 5 minutos, no me No, sirve. no Por lo llegas. tanto, allá dijimos, entran en los edificios, suben y tienen solamente 50 metros de correr en vez de 2 kilómetros y 5 kilómetros. El- En cuanto al tema de estructura de gobierno, la parte vinculada con la administración de riesgos, su momento se creó la Secretaría Nacional de Riesgos, que no existía, hoy en día ha seguido existiendo, pero la pregunta es, qué tan preparada está? ¿Qué tan financiada está? ¿Qué tanto está lista, digamos, para un evento grande? El último evento grande fue el de Manaví Esmeraldas, pero pues, como tú lo has mencionado, por la vía de volcanes, por la vía de tsunamis, por la vía de terremotos, pueden llegar eventos en los próximos tiempos. Yo diría de mi opinión subjetiva, absolutamente subjetiva, pero creo que es bastante realista mi opinión en este sentido. Es nuestra Secretaría, es realmente un orgullo que la tenemos. Antes teníamos la Defensa Civil, que han hecho cosas similares, ahora tenemos la Secretaría de Riesgos. Es totalmente subfinanciada. Es un orgullo tenerla, pero es totalmente subfinanciada. Yo diría que podría hacerse una forma de un financiamiento indirecto. ¿Y cómo sería esto? Tener gente académicos dentro de la Secretaría, gente que den títulos, que den experiencia, que den publicaciones, que den libros publicados en ese sentido, sea por deslaves, tsunamis, terremotos, volcanes, lo que sea. Es decir, gente capaces quienes con su red personal instalando una red académica de desastres donde los mejores académicos de diferentes universidades siguen ser pagados por el Estado o por su universidad, si es una universidad privada, pero trabajan en ese sentido para la secretaría. Así tendremos una red mucho más sofisticada de esto que tenemos hoy en día. Eso de un lado, de la parte intelectual. De la otra parte, necesitan vehículos, yo diría, necesitan barcos, necesitan helicópteros, necesitan drones, necesitan muchas cosas y gente que obviamente saben manejar estas cosas para ser más operativos. Esto creo que es algo que sí sigue ser subfinanciado en el país. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. 3, 2, 1. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se están uniendo, estamos conversando con el doctor y profesor Teófilos Teoquiridis. Él tiene un largo currículum que mencioné al inicio del programa, vinculado con geología, con prevención de riesgos, y ha publicado libros y muchísimos papers académicos y técnicos. Hemos hablado sobre los terremotos, hemos hablado sobre los riesgos, has mencionado el tema de tsunamis, no hemos hablado de otro de los factores de riesgo del país, que son los volcanes. Aquí hay volcanes a lo largo de la cordillera, de norte a sur, inclusive tenemos volcanes también en Galápagos, que hemos tenido algunos sustos a lo largo de los últimos años con algunos de estos volcanes. Gracias a Dios, nada mayor. Aquí en Guayaquil hemos recibido, me acuerdo un año que tuvimos un gran evento de caída de ceniza que afectó la navegación aérea, que afectó a la ciudad, que produjo efectos en la salud, pero digamos nada catastrófico hemos tenido. ¿Cuál es la situación del tema volcanes? ¿Qué tan bien monitoreados están? Bueno, el monitoreo es una cosa y la realidad es otra. Yo voy a dar un muy buen ejemplo cuando digo primeramente cuántos volcanes tenemos, para que la gente sean hasta orgullosos de este hecho. Tenemos más que 3.000 volcanes en el caso de Galápagos, de cuales 17 son activos. La mayoría de los volcanes son extintos, les llamamos también monogenéticos. En el caso de la parte continental tenemos más de 250 volcanes, de cuales 19 son activos. Esto de un lado. Al otro lado, hablamos un poquito de monitoreo. Un hecho. El mejor vigilado, monitoreado volcán del mundo es Monte Santa Elena en Estados Unidos. Para que toman en cuenta que los mejores, ellos que se llaman geólogos con especialidad de volcanología, no quiero llamarlos volcanólogos porque es una cosa de disminuir su valor, porque geólogos de verdad pueden tener varias especializaciones, entre ellas también la volcanología. Por lo tanto, los mejores del mundo también trabajan allá. Por varios años tenían alerta naranja de este volcán. Eso significa que en pocas horas
Es decir, en 24, 48 horas algo puede pasar y no pasaba nada por años. Y cuando pasó algo no podían preverlo. Y todos los tipos de instrumentos, herramientas y vigilancias, sea satélite o del terreno y hasta de subterreno, las mejores instrumentaciones están allá. Igual no podrían decir algo va a pasar en una hora, en 10 horas, algo así. Por lo tanto, con esta reflexión, con este hecho, si en Estados Unidos no pueden predecir cuánto va a pasar alguna cosa y con qué extensión, con qué magnitud va a pasar alguna cosa volcánica, ¿creen que en el Ecuador, ellos que dicen que vigilan 24/7 los volcanes ecuatorianos, podrían decir alguna cosa? Yo lo dudo. Es decir, si los mejores de la galaxia no pueden, aquí ellos que han fallado tantas veces, hasta dijeron cosas que no existen. Y de esto hay montones de ejemplos. Entonces aquí tenemos un problema. No podemos decir estamos seguros porque monitorean los volcanes. No quiero decir que no deberían monitorear, hay que vigilar. Pero eso no significa que por lo tanto estamos seguros, al contrario, porque esto no puede darse de que alguien nos dice a tal día, a tal hora va a pasar algo, porque esto simplemente no existe, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Italia, ni en Islandia y tampoco aquí. Así es la realidad. Pero volviendo a la prevención que hablábamos en la primera parte del programa, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque también hay hechos donde tú puedes proyectar, en el caso de una erupción, por dónde va a circular la lava, los lodos, etcétera. Y también han habido casos, entiendo, donde se ha dejado construir en sitios donde pudiera ser un alto riesgo. ¿Esto es correcto? Eso es absolutamente correcto, pero una cosa es monitoreo y vigilancia y otra cosa es la prevención. Justamente aquí es la gran diferencia. Como sabemos a través de que los geólogos se van al campo y lean el terreno como un libro y pueden, en este caso, ver cuánto pasó, con qué extensión, qué cosa, con qué volcán. En este caso sí podemos reconstruir el pasado y así predecir qué va a pasar de diferentes escenarios en el futuro. Sabemos exactamente qué va a pasar con el Cotopaxi, con el Chimborazo, con el Tungurahua, con Sangay, con el Velador y otros volcanes activos que tenemos en el terreno ecuatoriano en el largo de las cuatro cordilleras volcánicas que tenemos, de la cordillera volcánica occidental, del Valle Interandino, oriental que está encima de la cordillera Real y también en Amazonía la cordillera subandina, cordillera volcánica subandina. Por lo tanto, obviamente existen varias directrices donde la gente no debería construir. Es como decirles, debido a que es un pecado construir allá, allá justamente van y construyen. Y esto obviamente lleva a mucha vulnerabilidad. Hemos tenido, y ni siquiera hablamos de 100 años atrás, pocos años atrás, la construcción de un hospital IES en la Tacunga en plena zona de donde van a pasar los famosos flujos de lodo, los lajares. Tenemos mercados mayoristas, tenemos la prisión de la Tacunga en pleno recorrido de los lajares y muchas cosas más. Y esto es una cosa que es inaceptable. Por lo tanto, deberíamos decir por qué se hacen esas cosas. ¿Es también eso corrupción? ¿Es una cosa de ¿De desconocimiento? ignorancia de qué? ¿De Bueno, en el corrupción, de caso ignorancia, de de qué? la cárcel se ha hecho porque el terreno era barato, nadie quiere construir allá porque la gente no son tonta y justamente allá se construye porque el terreno era barato, simplemente así. Sí, pero no puedes hacer donde efectivamente tienes un riesgo tan alto como el que tú mencionas. Y en esa línea, la pregunta que se me viene a la cabeza es, de los volcanes que tenemos actualmente, ¿cuáles son los más activos? ¿Cuáles son los que más riesgo representan? Bueno, hay una escala de peligrosidad que se llama el índice de explosividad volcánica, el IEV, o Volcanic Explosivity Index, VEAI en inglés, cual nos enseña cuánto material puede expulsar un volcán con un solamente pulso. En ese sentido, el Cotopaxi ni siquiera es el más peligroso del país, es el séptimo más peligroso. Y el más peligroso es un volcán que por próximas decenas de miles de años, lo digo desde ahora, no va a erupcionar, que es el Chalupa. Es decir, tenemos ese tipo de relación entre la magnitud de un evento y el volcán mismo que tenemos por allá. Por lo tanto, el segundo más peligroso es Purulagua, tampoco no va a erupcionar en los próximos vidas, vamos a decirlo así, próximos miles de años. Y también tenemos el Cuicocha, el Quilotoa y muchos más que están por aquí y por allá. Sí conocemos qué puede pasar, pero de lo más peligroso que es un volcán,
menos recurrencia tiene. Es decir, como dije, en chalupas, en los últimos 30, 40, 50 mil años no va a pasar nada. Este es el más peligroso. De los de ellos que están activos, que pueden darnos una sorpresa, tenemos el Reventador, tenemos el Cotopaxi, el Tungurahua, el Pichincha. Esos son los volcanes que en nuestra vida sí van a tener la una u otra reactivación. Sobre todo que volcanes como el Pichinche y el Cotopaxi tienen poblaciones cercanas, ¿no? Hay otros que pueden ser Enormes. enormes. Entonces allí es donde viene la pregunta de si estamos listos o no estamos listos para reaccionar en el caso de que algo suceda. Tú ya nos explicaste que es imposible predecir ni con los más sofisticados instrumentos ni con la gente más preparada, pero la gente tiene que pues, saber identificar los síntomas y tener una reacción apropiada cuando la cosa se venga. Así es. Aquí hay dos palabras mágicas que se llama simplemente ordenamiento territorial. Simplemente, como sabemos dónde van a pasar estas catástrofes alrededor de los ríos, porque allá pasan los flujos de lodo en algún lado, porque por algún sitio llega demasiada ceniza, eso sabemos y no deberíamos permitir que gente viva allá, que hacemos parques nacionales y cosas a este respecto, pero no se hace simplemente por interés. En la penúltima pregunta me ocurrió una cosa que es también demasiado interesante para no decirlo. En el caso de seguramente conoces la ciudad de Alfaro, donde se escribió la Constitución, ¿ya? Y allá en Montecristi hay una colina muy importante. Y por el fenómeno del Niño de 98 hubo demasiados deslaves, hubo destrucción y se fue allá la defensa civil y ha hecho un mapeo impecable, de verdad fantástico, sobre deslaves donde pueden llegar y pusieron algunas zonas rojas, naranjas, amarillas y hasta verdes donde sí podía construirse sin problemas. Pero también tenemos esto, ¿no? De amarillo, naranja y rojo. Ciudad de Alfaro, al mismo donde se escribió la Constitución, donde hay un museo y el Parlamento, lo que sea, es en plena zona roja. Pero en ese tiempo hubo un orden presidencial, allá se construye. Y eso es un problema que tenemos en muchos sitios, ¿no? Existen gobiernos seccionales, hasta presidenciales, quienes impiden de que se respetan las recomendaciones de la defensa civil, hoy en día se cree de riesgos y por lo tanto se construye donde no debería construirse. Y ese es un problema grave. Bueno, lo que estás mencionando es realmente de replay, porque si tú tienes ya ese mapeo que has indicado y que me alegro que exista, irse en contra de ese mapeo inclusive debería ser un delito, porque si tú estás poniendo en riesgo a terceros, tú estás Exacto, y mañana sucede algo, tú eres responsable de haber permitido que se haga esa construcción ahí. exacto. Yo no podría añadir nada más en esto. Debería ser un delito simplemente, pero se hace. Y allá, como es la máxima autoridad de un sitio, como en este caso un alcalde, un presidente constitucional, ¿qué podemos hacer? Hablando de riesgos, ya hemos hablado de terremotos y hemos hablado de volcanes, pero hay muchos otros riesgos que hay en el Ecuador y el Ecuador también se debate como un país tropical entre zonas y momentos de inundaciones y también zonas y momentos de sequía que también afectan y ponen en peligro la vida humana. Allí, ¿qué nos falta por hacer? Por lo menos aquí en la costa y en la zona donde yo vivo, en la cuenca baja del río Guayas, Daule y Babahoyo. Es una zona de alto riesgo de inundaciones, pero también se construye donde no se debe y también se dan permisos donde no se debe. Y también dudo mucho que estemos preparados para el día que algo suceda. El más letal desastre en el Ecuador son los deslaves, por si acaso. Es decir, cuando veamos las estadísticas, es como la gente simplemente percibe un gran evento. Vamos a decir, el terremoto de Pelileo a Ambato, ¿no? Murieron 5 o 6 mil personas, pero de deslaves murieron muchas más personas. Pero aquí 5, aquí 10, aquí 20, y esto se acumula y la suma da una suma mayor de esto que pasó contra los terremotos. Pero para regresar a esto de las inundaciones, nosotros estamos un país andino, pero también tenemos un litoral muy importante área donde ocurren diferentes veces al año por precipitaciones o por fenómenos como el Niño en la línea, inundaciones tremendas. Nosotros deberíamos aprender de los antepasados. Lamentablemente mucha gente no sabe qué existía de cultura y de conocimiento y de sabiduría antes que llegaron aquí los españoles. Y por lo tanto, como no hemos aprendido de los antepasados que sabían cómo manejar inundaciones,
Por lo tanto, cada año, casi cada año, estamos en los mismos problemas con las partes inundadas y también de las partes de sequía. Si aprendemos cómo ellos manejaban la migración, la canalización del agua, ellos aprovechaban las inundaciones en vez de sufrir de las mismas. Y este tipo de conocimiento existe hasta hoy en día. En la academia está manifestado en diferentes documentos y la gente no deja construir, sean muros en un lado y no dejar construir al otro lado. Esas son cosas que tenemos de tomar otra vez en cuenta y en serio. Y otra vez llega lo que ha hecho conocer unos minutos atrás, que es ordenamiento territorial. Cuando sabemos dónde se inunda y cómo se inunda, porque son dos diferentes cosas, podemos aprovecharlo y en vez no construir y construir la parte de aprovechamiento del agua, más que, como dije, sufrir cada vez que tenemos inundaciones. No, y hablando también de ordenamiento y de normas de construcción, aquí el gran defecto que es que tú construyes, la gente aquí le fascina el cemento y el asfalto. Y no quiero afectar los intereses de las compañías cementeras que se ganan su plata legalmente, pero tú ves que todo se vuelve impermeable. Entonces llega el agua, rueda por el asfalto, pero no tiene dónde percolar, no tiene dónde penetrar en la tierra como originalmente sucedía. Y hay una ceguera en la construcción por ganar más plata y por sacarle el provecho al máximo al metro cuadrado, donde no se dejan, por ejemplo, no se respeta la topografía original, a veces se secan lagunas naturales, se secan humedales naturales y se hace todo un desastre. Luego dejan todo muy rellenito, muy planito, muy bonito. Desaparecieron todos los bosques, todas las zonas permeables, todo se pone cemento y cuando viene una gran lluvia, ¿qué pasa? El agua no tiene dónde ir. Entonces, y después nos quejamos de que ha habido una inundación. No podría decirlo mejor. Y doy algunos ejemplos históricos, si quieren, y también actuales. Por ejemplo, las quebradas de Quito. Las quebradas de Quito se rellenaron todas y allá se construyó encima. Primeramente, el terreno no es adecuado para construir. Pasa un terremoto, es lo primero que va a caerse, que está encima de esas quebradas. De allá no percula más el agua como debería, pero sí pasa agua y allá hay inundaciones. Y también hundimientos. Entonces, son cosas como esto que pasó del Trébol en 2008, 2006, 2008 para allá. Son cosas que la gente después dice, ah, no sabía. ¿Cómo no sabíamos? Tenemos mapas, el mejor mapeado sitio del país es justamente Quito. Tenemos mapas desde 500 años y sabemos exactamente dónde pasó qué cosa. Y no deberíamos hacer este crimen a naturaleza de rellenar quebradas solamente para irnos de uno a otro lado sin problemas. Hay que poner puentes y dejar el agua fluir y no construir la orilla de estos ríos. Y eso son cosas que deberían reinstalarse, restorage se dice, adecuarse en cierta forma y no se hace por intereses porque ya tengo una casita, porque tengo un barrio, lo que sea, que se legalizaron cuando no deberían construirse en ninguna forma, nunca. Pero ese es el problema. Cuando uno busca el voto popular, dice, ok, construiste, pagas una multa y te quedas allá y todo está bien. Y nada está bien cuando pasan las cosas. Porque cuando esos sitios se destruyen, todos nosotros que pagamos impuestos tenemos que reconstruir en sitios vulnerables estas miserias. Y esto no debería permitirse. Hablando de riesgos, y te mencionaba pues la posibilidad también de sequías, uno de los grandes problemas del mundo en algunos sectores es la sequía. Nosotros en el Ecuador tenemos pues la suerte de que tenemos épocas de mucha lluvia, no tenemos la suficiente infraestructura de represas para poder almacenar agua para estas épocas que tú mencionas de alta pluviosidad. Y el otro problema que yo veo es que hay ríos que no tienen la inversión adecuada. No me refiero a inversión en ingeniería civil, porque claro, el ingeniero sanitario, el ingeniero hidráulico piensa en términos de tuberías, en términos de canales, en términos de drenaje, en términos de bombas, en términos de represas, pero esa es parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es lo que se llama ahora soluciones basadas en naturaleza, es decir, hacer restauración ambiental para que los ríos y las zonas que eran productoras o son productoras de agua, como en el caso de ciudades como Quito y como Cuenca, la producción de agua viene sobre todo de las montañas, de los nevados y de los páramos, que sean restaurados y protegidos. Pero eso requiere sentido común, requiere ciencia, requiere inversión, que no necesariamente los políticos que piensan a corto plazo están dispuestos a invertir, porque además es una inversión a veces
políticamente no rentable porque no cortas una cinta, porque no inauguras una planta de agua potable, porque no inauguras un puente. Entonces, esto es un tema complicado. Hay buenos ejemplos de algunos manejos en ese sentido, pero falta muchísimo más en el manejo de ríos y de cuencas hidrográficas en el Ecuador, Teo. Así es. Justamente unas 2 semanas atrás se inauguró una documental de Jorge Juan Anhalser y se llama El hielo se ha hecho agua. Y se habló justamente de esto, ¿no? Que perdemos muy importantes paisajes y también en este caso un recurso natural, que es la primera, que es el agua. Y no es solamente que el paquete de hielo se desaparece, también el páramo de donde proviene el agua de verdad también desaparece en cierta forma. Se hace desierto, hay mucha ocupación también de los campesinos porque ellos tienen que irse cada vez más alto y destruye también en ese sentido un recurso muy importante donde proviene el agua para poner papa y lo que sea que están sembrando. Al otro lado también tenemos que decir, no es donde voy a sembrar papa. También hay formas de ser eficiente sin destruir sitios importantes como el páramo, pero no se hace. Es decir, en este caso se dice los supermercados, no quiero decir ninguna marca o ningún mercado específico, pero los supermercados están subsidiando la pobreza de los campesinos allá. Y esto es una cosa que no debería permitirse. Nosotros estamos apoyando que ellos son pobres para tener aquí la fruta vegetal que queremos. Todo esto también, en cierta forma, no por desastres, pero también existe en ese sentido un ordenamiento territorial donde sabríamos dónde sembrar bien y eficiente y dónde no. Y Yo, esto no se hace, simplemente no se hace. Tú has mencionado la palabra o la frase ordenamiento territorial varias veces en esta conversación. Yo hace muchos años, te estoy hablando del gobierno de Gustavo Noboa, fui parte del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que ya no existe como tal. Y una de las cosas que se habló en ese ejercicio que duró algunos meses es que era vital en el Ecuador tomar en serio el tema de ordenamiento territorial, porque ahí es donde tú dices a dónde debo sembrar y a dónde no debo sembrar, o si debo sembrar, ¿qué puedo sembrar? Porque no es lo mismo sembrar papas que sembrar ciclo corto, que sembrar ciclo, digamos, permanente, o sembrar árboles, o sembrar bosques. ¿Dónde puedo construir en zonas de playa y bahía? ¿Dónde no puedo construir? Pero ese ejercicio, ¿qué se hizo? Porque realmente, como tú dices, hay información, hay estudios buenos, hay mapeos buenos, pero como que el engranaje de todo esto no lo veo, y sobre todo lo que somos pésimos en el Ecuador es que tenemos muchas reglas y muchos reglamentos y muchas leyes, pero el hacer cumplir, el enforcement, que se dice en inglés, el hacer cumplir la ley en el Ecuador es pésimo. ¿Por qué? Por la corrupción, por la negligencia, por la zapada criolla, como quieras llamarla. Y así, por más ordenamiento que tengas, nada funciona. Voy a tomar en este caso un ejemplo positivo, justamente la ciudad de Guayaquil. Yo recuerdo muy bien cómo era cuando yo vino a Ecuador, que era basurero del país. Y de allá vino León Febres Cordero y dijo, yo voy a cambiar todo el esquema. Y dijo, por ejemplo, solamente un ejemplo, este calle puede ser de almacenes, de tiendas, de mercado, y este solamente residencial. Y todos lo respetaron. Yo recuerdo muy bien que hubo gente que dice, yo soy afectado, aquí tenía mi tienda, ahora tengo que irme una cuadra más allá o 3 cuadras más por allá. Todos lo respetaron y se ha hecho orden. ¿Por qué solamente funcionó en Guayaquil y no en todo el país? Allá está la cosa. Porque allá dice el interés de guayaquileños es este, que hay orden. Y en otros lados que dicen, no, ya bueno, necesitamos impuestos y por lo tanto dejamos aquí construir, allá construir. Y allá está el problema, que la riqueza del momento es la pobreza de mañana. Y esto es por la minería, muchas veces he dicho, y también por esto que es construir algún sitio, unas viviendas populares, ¿ya? Y por eso gano el voto, pero mañana tendremos allá justamente más problemas que antes. Y esto Claro, hay que evitar, hay que dejar construir el país, la academia, que los alcaldes, y yo digo eso siempre, obviamente es un sueño casi irreal, antes que se posesionan, ganaron el voto popular, muy bien, pero antes que se posesionan, toman una capacitación. Y si fallan esos exámenes, ¿qué les sacamos? Porque si no es apto de aprender los académicos de esto que vamos a capacitarles,
que es ordenamiento territorial, que es orden tal y catastro tal y lo que sea, entonces no son aptos. No es solamente ganar el voto popular, también hay que pasar exámenes, exámenes que ponen realmente en capacidad de ver si es o no es el alcalde o la alcaldesa capaz de gobernar los próximos 4 años. Y si no son, gracias, chao, fallaste. Eso debería hacerse antes que se candidatizan, porque si gana el voto popular dicen, pero la gente quiere que yo esté adelante, pero si no eres capaz, si eres un idiota, no te dejamos por fin ahí estar. Por lo tanto, no cualquiera podría ser candidato para cualquier tipo de posición o puesto de un GAT, de una alcaldía, lo que sea. Y esto es una cosa que hay que tener esta cultura y no te la tenemos, lamentablemente. No la tenemos, como tú dices, hay pocos ejemplos en el país de esa transformación y como en el caso de Guayaquil, se hizo en esa época, yo creo que se mantuvo bien en la época del abogado Nebot y luego ha ido decayendo esa rigurosidad en el control y en el cumplimiento del orden. Se nos ha acabado el tiempo, Teo, creo que debemos de citarnos nuevamente en otro episodio porque yo creo que hay muchos temas que tú puedes compartir con nosotros que son de gran interés y sobre todo temas que tal vez no son de la coyuntura, pero que son temas que apuntan a largo plazo y que son importantes para la supervivencia del Ecuador. El Ecuador tiene muchas amenazas que son manejables, que pueden ser, digamos, en su momento en la historia, pueden ser amenazas de gran magnitud, pero tenemos que estar preparados para ello y no siento que realmente estemos totalmente listos, como tú has mencionado a lo largo de la entrevista. Gracias, Teo, por estar con nosotros y Gracias a ti, también Giovanni. gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias.